Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Crónicas de Chimenea. El tema que hoy vamos a abordar es el mundo de los sanbenitos. Quizás os estéis preguntando, ¿qué es esto del San Benito? Sin embargo, hay muchas frases que decimos en tono coloquial que a veces no las relacionamos con la Inquisición y precisamente este atuendo difamatorio, este traje de humillación que el Santo Oficio le ponía a los reos y que se llamaba así San Benito, va a ser sin duda alguna el protagonista en este programa. Te colgaron el San Benito, es la famosa frase que a veces decimos en tono coloquial, y sabéis que esos trajes difamatorios y humillatorios se colgaban en determinados lugares, pero esos lugares no los vamos a descubrir ahora, lo descubriremos durante el programa. Así que os invito a que os adentréis y os acerquéis conmigo a ese emblemático lugar, a la chimenea, y ahí al calor, al fuego de la hoguera, conozcamos estas crónicas donde un traje determinado llamado San Benito va a ser el verdadero protagonista. El mundo de los sanbenitos, sin duda alguna, es uno de los temas menos tocados del Santo Oficio y sobre todo dentro de los programas del mundo del misterio. No siempre se aborda el tema de la Inquisición y sin embargo estamos hablando de un atuendo que guarda muchísima relación con una de las fiestas que actualmente celebramos, ¿no?, hoy en día, como es por ejemplo la Semana Santa y el traje de Nazareno. Para que nos situemos en la época, el San Benito era precisamente ese traje humillatorio, difamatorio, que la Inquisición le ponía a los reos el día que tenían que salir a vivir el auto de fe y sufrirlo además, por las calles de Toledo, de Llerena, de Valladolid, etc. Y consistía precisamente en una especie de anguarina o de hábito que iría precisamente, bueno, pues con unos determinados dibujos como la cruz de San Andrés en el pecho y en la espalda para aquellos reos que iban a ser quemados en la hoguera, y además con el famoso capirote o coroza, ¿no?, que si me seguís un poco veréis en las imágenes que guarda una relación muy estrecha con el tema que hemos comentado, el tema de los nazarenos. No en vano el traje es un traje de penitente, ¿no?, de penitenciado de la Inquisición o del Santo Oficio. Y además tenemos que decir que este traje a veces, sobre todo en los quemados en la hoguera, solía llevar pintadas determinadas figuras como diablillos, algunas que otras serpientes, tanto en el hábito como tal, como en el capirote, en la coroza. Y bueno, este traje difamatorio, una vez que el reo se lo había colocado, tenía que subir con él al cadalso donde se le leería la sentencia correspondiente, sentencia que podía ser la de ser quemado vivo en las piras de la Inquisición, o bien ser encarcelado a cárcel perpetua, o simplemente pagar una pena pecuniaria, un determinado dinero. Y es más, había categorías de sanbenitos. Para los blasfemos, por ejemplo, estaban aquellos sanbenitos que simplemente llevaban una media aspa, es decir, en vez de llevar la cruz de San Andrés como el que iba a ser quemado en la hoguera, simplemente llevaría una aspa de la cruz. Y esto equivalía a que esa persona pues no iba a sufrir la quema, pero tampoco además iría con el capirote. Es algo que sin duda alguna es significativo porque todas aquellas personas que presenciaban el auto de fe sabían perfectamente quién iba a ser quemado en la hoguera y quién no iba a ser quemado en la hoguera. Otro ejemplo claro para, por ejemplo, las brujas o hechiceras o todas aquellas personas que abrazaban el mundo de la superstición, se le ponía el San Benito exactamente igual que la persona que iba a ser quemada en la hoguera, con la diferencia de que no iban a llevar pintadas ni las culebras o serpientes, ni los diablillos, ni tampoco unas determinadas llamas que se le ponían al que iba a ser quemado en la hoguera, ¿no? Había personas, por ejemplo, que las llamas las llevaban hacia arriba y eso equivalía a que ese reo iba a ser, pues eso, chamuscado, ¿no?, en las piras de la Inquisición. Sin embargo, si las llevaban hacia abajo, nos estaban indicando que ese reo
en el último momento se había reconciliado con la Iglesia Católica, había pedido perdón y esta institución le había perdonado el ser quemado en la hoguera. Pero ojo, no le iba a salvar de la muerte. La Inquisición lo iba a asesinar a garrote. Eso sí, le daba de alguna forma, bueno, pues esa prebenda de poder la familia dar misas por su alma. Pero sin duda alguna el blasfemo, que ya hemos comentado, su San Benito simplemente llevaba esa media aspa, pero eso tampoco equivalía a que simplemente quedase ahí. No, hay una frase que decimos en tono coloquial, ¿no? Te colgaron el San Benito. Bueno, pues todos estos trajes que se le ponían tanto al blasfemo como a la hechicera o bruja o a ese judaizante o morisco que iba a ser quemado en la hoguera, una vez que había terminado el auto de fe y los quemados habían sido quemados y los no quemados habían vuelto a las cárceles, se les quitaba ese traje difamatorio, ese traje humillatorio, y se iban a colgar en las iglesias, en las paredes de los templos de sus pueblos. Es decir, si el reo era de Toledo ciudad, se colgaría en la Catedral de Toledo. Si era de un pueblo de Badajoz, pues se colgaría en dicho pueblo de Badajoz, etcétera, etcétera. Y además, estos San Benitos estuvieron colgados en las paredes de las iglesias hasta el año 1834, que fue el año en que la reina regente María Cristina abolió definitivamente la Inquisición y le dio 3 días a la Iglesia Católica para que descolgase de sus templos todo este tipo de atuendo difamatorio y humillatorio que durante siglos habían estado tildado, ¿no?, con el dedo acusador a miles de personas en este país. Es decir, los templos eran todos menos un lugar, era todo menos un lugar sagrado, eran verdaderos humilladeros públicos, ya que aquella persona que había sido ensambenitada y todas sus generaciones no podrían viajar a Indias, no podrían utilizar el color carmesí, que era el color del día de fiesta, de la hidalguía, no podían trabajar en trabajos públicos, no podían utilizar oro ni plata, ni siquiera poder llevar armas. Es decir, si la Inquisición veía a un descendiente de un reo de la Inquisición que había sido ensambenitado con ropas de día de fiesta, podía ser denunciado precisamente porque estaba violando, ¿no?, esa norma, bien dicho, esas leyes que vienen perfectamente descritas en esa Carta Magna, en esas instrucciones del Santo Oficio. Por lo tanto, quedaros con esa frase, te colgaron el San Benito, porque dimana de ahí, nace de ver durante siglos en las paredes de las iglesias este tipo de prendas colgadas. A partir del siglo XVIII, en vez de estar lo que era el traje como tal, con el capirote puesto en un determinado lugar, se van a convertir en mantetas de forma cuadricular, donde aparecerá una especie de cabeza con barbas, con 2 tibias bajo la barbilla, y aparecería el nombre del reo, la herejía que había cometido y el año en que la consumó, en que la cometió, y el día en que se celebró su auto de fe. Por lo tanto, creo que estamos hablando de un tema que muy pocas veces se ha hablado de él, que ha formado parte de la historia de este país durante casi 400 años, y que hay frases como esta que hemos indicado, ¿no?, te colgaron el San Benito, que aún hoy las seguimos pronunciando y que a veces no las relacionamos con el mundo de la Inquisición, y es eso, pura Inquisición. Pero quiero recalcar, los nazarenos que vemos hoy en día en Semana Santa con ese capirote y con ese hábito, recordad que viene precisamente de la época de la Inquisición y de esos sanbenitos, porque la Inquisición obligaba a los reos a hacer penitencias espirituales, y las penitencias espirituales consistían en que los reos en día de fiesta mayor, Jueves Santo y Viernes Santo, fuesen delante de las imágenes vestidos precisamente con el capirote y el hábito, pues haciendo penitencias, algunos
iban desnudos, incluso de cintura para arriba, picándose las espaldas, como los famosos picaos que vemos en determinados lugares del país, o empalaos, o personas que iban arrastrando cadenas o llevaban cruces a cuesta, porque era una forma de demostrar el reo que se estaba convirtiendo al cristianismo, que no iba a volver a caer mal en esos errores, y la Inquisición también demostraba que estaba haciendo bien su trabajo dentro de sus cárceles. Por lo tanto, queridos amigos, con este tema terminamos este programa de hoy y espero que estéis ahí en un próximo programa donde abordaremos temas tan interesantes como este que hoy hemos tratado del mundo de los sanbenitos.